Daniel Iriarte Quipse, Joaquín Echenique. Yo me he incorporado recientemente al clúster para dinamizarlo, precisamente en la línea de lo que estábamos hablando. Me he incorporado este verano. Vale, mientras va buscando Daniel la presentación, empezaré diciéndoos que en nuestro clúster no hay ninguna empresa de Sakana de momento, pero una de las razones por las que venimos es para que pronto la haya, ¿vale? Entonces, aparte de explicaros nuestra experiencia, que creo que es interesante y trasladable a otros sectores, pues vamos a ver si también sirve para que alguna empresa se acerque. No sé, los que estáis aquí, si podéis tener interés en este clúster en concreto o en algún otro de los que se va a hablar hoy, pero si lo tenéis, dirigiros a nosotros porque nos gustaría incorporaros a él y aumentar la base de asociados que tenemos ahora mismo, ¿vale? ¿Tienes ya lista la...? Y os digo que creo que es un caso interesante porque yo a veces me he sentado ahí en muchas ocasiones y me han contado como un mundo ideal, ¿no? Y no es el caso. Me parece que la historia que os vamos a contar ahora es interesante porque hemos conseguido llegar a un momento curioso, bonito, pero no ha sido fácil. El clúster tiene 5 o 6 años. Yo no estaba entonces, Daniel, pero empezó en 2011, creo, ¿no? Sí. Nació en 2011. Y como podéis ver, ahora somos 19, están 19 empresas en el clúster, pero es que antes del verano eran solo 10. Yo creo que el clúster ha llegado hasta aquí fundamentalmente porque 3 de esas empresas han asumido el liderazgo y han trabajado, han sacrificado tiempo y esfuerzos, que son Quipse, Snelleke y SKF Tudela. Y pues gracias a ellas se ha cubierto esta primera etapa y se han ido incorporando a otras empresas y se ha llegado hasta este año 2016, que yo creo que va a marcar un antes y un después. ¿Por qué un antes y un después? Pues porque, como veréis ahí, una de las 19 empresas que están ahora en el clúster es Volkswagen y ya se está notando el efecto tractor del que también se hablaba antes. Pues desde que ha entrado Volkswagen hemos pasado de 10 a 19 asociados. Y yo creo que de aquí a finales de año pues estaremos más de 30 empresas porque estamos viendo ya mucho movimiento, mucha empresa que llama, que se interesa. Bueno, pues sin duda se va a notar. Aún nos queda mucho para llegar hasta el nivel que están otros clústeres que tienen más tiempo que nosotros, como por ejemplo el gallego o el catalán. El gallego tiene 108 empresas asociadas y una financiación que le llega de 300.000 euros al año, y también a Cataluña le llega en torno a esa cifra, también adelantándome un poco a lo que preguntabais antes. Pero bueno, vamos dando paso a paso y estamos satisfechos con cómo van las cosas. Yo voy a ser breve porque me parece que es más ameno lo que puede contar Daniel como en primera persona, como empresa que pertenece al clúster y todo lo que ha ido viviendo durante estos años. Yo me voy a limitar a explicaros un poco las líneas de actuación del clúster y qué es lo que buscamos y lo que ofrecemos, ¿vale? Como decimos aquí, es una asociación transversal, no sectorial. Entre las 19 empresas que veréis ahí no son todas específicamente del sector del automóvil. Por ejemplo, hemos tenido mucho interés en sumar al clúster algún centro de conocimiento, porque nos parece que la formación profesional pues, es clave para estas empresas. Y afortunadamente, pues recientemente hemos incorporado a Salesianos, al Colegio Salesianos, colegio pionero en temas de formación profesional, sobre todo en temas de mecánica, de electricidad, como conoceréis muchos. Y bueno, pues este asociado en concreto pues creemos que tiene que jugar un papel protagonista a partir de ahora en el clúster. Hay otras empresas que veréis ahí, pues como puede ser Randstad, por ejemplo, o Tasubinsa, ¿no? Que son empresas pues, que tampoco están específicamente en el sector de la automoción, pero que también pensamos que tienen mucho que aportar. Por eso, si cualquiera de vosotros tiene alguna inquietud, preguntárnoslo y veremos nosotros también si consideramos que, aunque no seáis específico del automóvil, podéis formar parte del clúster, ¿no? Buscamos la excelencia del sector a través del modelo colaborativo. Como solemos decir, estamos de alguna manera demostrando que competir y colaborar es posible. Entonces, la clave está en que no se colabora realmente en lo que es el core business de cada empresa. Hay temas ahí pues, que son evidentemente muy delicados y ese no es el objetivo. Pero sí que es verdad que hay mucha colaboración en temas de seguridad, de calidad, en muchos temas que unas empresas enseñan a las otras. Y ahora nos lo va a contar eso Daniel con ejemplos concretos, ¿no? Y luego hay temas que por sí solos ya justificarían la pertenencia a la asociación. Por ejemplo, el primero de ellos, el clúster nació
pues en torno a una central de compras, a un acuerdo que se llegó con Ategui, de la cooperativa Mondragón, para sobre todo negociar precios de compra de energía. Y bueno, se han conseguido ahorros importantes y, como dicen muchos de los asociados, pues eso, solo con eso ya está más que justificado pertenecer a la asociación. Pero vamos, hay muchas otras razones, como veréis ahora. La plataforma aglutina los intereses de todas las empresas y agentes de la cadena de valor del sector de la automoción de Navarra para mejorar la competitividad a través de la cooperación. Bueno, esto es más de lo que comentábamos antes, ¿no? No me quiero extender en esta parte porque se parece bastante, demasiado quizá, a lo que ya nos ha contado Sergio, él más en abierto, ¿no? Nosotros más centrado en lo que es automoción, pero al final, como vais viendo, un poco la línea es la misma, ¿no? La nuestra que la suya. Y sí que quiero detenerme un poco en los valores, en lo que insistimos mucho a los asociados, tanto a los que llevan ya estos 5 o 6 años con nosotros como los que se han incorporado más recientemente, ¿no? Lo que sí les pedimos, les exigimos de alguna manera, en primer lugar, es que tengan iniciativa. No queremos que sean socios pasivos, socios que vengan a ver qué gano yo estando en la asociación, no. Queremos que lo primero que piensen es qué aporto yo a la asociación. Si cada socio aporta algo, seguro que todos salen ganando, ¿no? Pero si cada socio viene pensando en qué saco yo de este tiempo que le voy a dedicar y tal, pues empezamos mal. Entonces, siempre insistimos mucho en que por favor sean lo más proactivos posibles y desde el minuto 1 pues propongan inquietudes y soluciones y casos de éxito, etcétera. También pedimos transparencia, lógicamente. Hay que actuar de buena fe. Esto casi es un perogrullo, ¿no? Practicidad, porque sabemos también, por lo que hemos visto en otros clústeres, que si te pierdes un poco en la teoría y no vas a lo que realmente preocupa a cada empresa, pues tampoco hay un futuro muy a largo plazo ahí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos empezando a hacer jornadas de trabajo con ponentes que vienen de empresas o de otros clústeres y siempre estamos tratando pues, de que de ahí cualquier asociado que acuda a la jornada saque algo muy claro, muy positivo, muy trasladable a su día a día, a sus empleados, a sus normas de seguridad, a su calidad, a todo, ¿no? Eso siempre lo tenemos muy presente, ¿no? También insistimos en la responsabilidad. Pertenecer a la asociación es un compromiso a largo plazo, implica velar y actuar por los intereses globales del sector. Realmente solo ha habido un asociado que no sigue. El resto, desde luego, se han ido incorporando para quedarse y para aportar cada día más, ¿no? Insistimos también en la reciprocidad. Estamos dispuestos a compartir y aportar y recibir todos los que estamos ahí, ¿no? Y obviamente también pedimos respeto porque hay empresas pues muy grandes como Volkswagen, hay pymes, entonces lo que tratamos es que todos sean igual de importantes ahí, de que todos sumen y nadie reste, ¿no? Y en ese sentido la verdad es que hasta ahora también en nuestro caso os puedo decir que la experiencia está siendo muy positiva y en todos los grupos de trabajo y en todo la aportación pues es más o menos similar en las empresas que son más grandes o que son más pequeñas, vamos. Bien, y termino ya esta parte explicándoos un poco cuáles son los ejes estratégicos que se han marcado, aunque precisamente ayer tuvimos una reunión de todos los asociados donde se crearon 3 grupos de trabajo en los que vamos a trabajar en rehacer el plan estratégico, que ya se ha quedado de alguna manera un poco antiguo. Hay que renovarlo con la incorporación de nuevos socios y con el tiempo que ha transcurrido. Entonces se ha creado un grupo de trabajo para ir avanzando en lo que es el nuevo plan estratégico, otro para trabajar en temas de calidad y otro para trabajar en temas de tecnología. Ahí puede haber alguna variación en estos ejes estratégicos, pero en principio los 8 que marcamos desde un primer momento consisten en primer lugar en incrementar la base social y la sostenibilidad de la asociación. La base social, como veis, va creciendo, aunque consideramos que todavía es demasiado pequeña. 19 empresas pues no son, aunque esté Volkswagen, pero no son todavía todo lo representativas que nos gustaría del sector, ¿no? Hay algo más de 100 empresas en Navarra y pues queremos que estén casi todas ellas, como ya está sucediendo en el caso de Galicia, por ejemplo. Y además, como os decía antes, no solo queremos que estén empresas del puro sector de automoción, sino otras de conocimientos y de otros sectores que también con los que podamos también coincidir y encontrar sinergias, ¿vale?
Y en cuanto a la sostenibilidad de la asociación, me va a detener un momento porque he visto que surgía ese tema antes, ¿no? En nuestro caso en concreto, de momento, la cuota es de 500 euros. Es un tema que tendremos que revisar ya pronto porque, bueno, no sé tampoco si tiene mucho sentido que pague lo mismo pues Volkswagen que una pyme, por ejemplo, ¿no? Hay otras asociaciones que funcionan más de acuerdo a sus TCs y al número de empleados que tienen, etcétera, y ahí van prorrateando un poco pues lo que pague cada uno. En este caso, sí que, como ya se intuía que no iba a ser sencillo ir incorporando asociados y tal, se dijo, en su momento se decidió que la cuota en ningún caso fuera disuasoria para nadie, ¿no? Entonces, de momento, se sigue con esa cuota de 500 euros. Ahora nos ha venido muy bien la convocatoria que ha lanzado el Gobierno de Navarra, donde hemos solicitado una ayuda de 28.000 euros para este año, para gastos de gestión del clúster, con lo cual ahí vamos a poder hacer algunos trabajos que teníamos pendientes, sobre todo para darle más visibilidad. Por ejemplo, vamos a hacer una página web y estamos haciéndola ya. Vamos a hacer varias herramientas de comunicación más, pues dossier de prensa para tener una relación bastante más fluida con los medios de comunicación y que se nos conozca bastante más. Bueno, se van a hacer algunas jornadas más donde podremos también disponer de ese presupuesto si se nos concede próximamente, que por las noticias que tenemos parece que no va a haber problema. ¿Vale? Entonces, bueno, la sostenibilidad de la asociación hasta ahora tampoco ha sido ningún problema. Con esas cuotas, aunque sean mínimas, se ha ido funcionando y con la ayuda esta que esperamos recibir ahora, pues habrá todavía posibilidad de hacer estas otras cosas que os comentaba. Otro gesto estratégico es el de la representatividad activa en el sector, que bueno, poco a poco la vamos teniendo con las instituciones, con medios de comunicación, etcétera. Vemos que se va mejorando también poco a poco. La excelencia operativa, obviamente. Por supuesto, I+D innovación, que en este sector es fundamental, es clave. Otro tema importantísimo es generar sinergias, colaboraciones y economías de escala entre los asociados. De hecho, es lo que más se nos está demandando por parte de muchos de ellos, ¿no? Está bien que estemos trabajando en grupos de calidad o de tecnología, está bien que tengamos un acuerdo de colaboración con Ategui, pero hay que encontrar más sinergias y ahora nos contará también Daniel cómo se están consiguiendo, ¿vale? Otro eje estratégico fundamental es el desarrollo de negocio, para eso estamos en el clúster. En séptimo lugar, el de ir disponiendo de personas cualificadas, por eso la importancia que os decía de ir teniendo a centros de conocimiento en el clúster. Y en octavo lugar, el de la información, que como os decía ahora también estamos trabajando en ello con más intensidad en estos últimos meses y espero que se note a corto plazo. Y yo no me voy a extender más, luego si queréis respondo a preguntas concretas en la línea de que le decíais a Sergio, de cómo estamos funcionando, de estructuras o de no estructuras, pero de momento dejo a Daniel que les expliques cuál es el caso de Callaba, de Equipse, en el clúster, ¿vale? De acuerdo. Pues mi nombre es Daniel Iriarte, soy el responsable de la planta de Equipse, antigua API Amortiguadores, y soy miembro del clúster de la Junta Directiva. Os va a comentar qué tipo de actividades hemos hecho en los últimos años y os va a explicar ejemplos concretos. Principalmente hemos trabajado dentro de la colaboración, visitando empresas del sector. Hemos estado visitando, además, de forma abierta con otras empresas. Por ejemplo, hemos estado viendo SKF, hemos estado viendo CAMS en Los Arcos, hemos estado viendo Sneleke, hemos estado viendo Kipse, desde el punto de vista global de las plantas. Pero también, ya hace 3 años, comenzamos con un proyecto de 0 accidentes, en el sentido de que consideramos que el tema de seguridad es la prioridad número 1 de todas las empresas, no solo del sector, sino para mí tiene que ser el objetivo de cualquier empresa, primero tener 0 accidentes. Y este proyecto, en base a tener no cumplir la legalidad, no cumplir las normas establecidas, sino cómo las empresas han ido evolucionando, cómo se tratan los accidentes, cómo se tiene la cultura del cero accidentes, de cara a ver cuáles son las mejores prácticas en las diferentes empresas para que luego todas podamos aprender y poner en marcha en nuestra empresa. Es decir,
La ley lo tenemos que cumplir todos, la ley la conocemos todos, la homologación de la maquinaria tiene que estar homologada, etcétera, etcétera. Pero alrededor de un accidente hay una formación, hay una forma de priorizar la producción, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hicimos en este proyecto pues fue visitar 3 plantas. Así tengo suerte, vale. Elegimos 3 plantas de forma voluntaria, cada planta, SKF en Tudela, SNLK aquí en Orcoyen y Kipse en Ororbia, y la asistencia fue en torno a 7 diferentes empresas del clúster. Entonces tenían que ser ya empresas del clúster. Primero hicimos las primeras actividades para empresas generales que quisieran venir y luego ya este tema nos centramos en temas del clúster. Aquí podéis ver los indicadores de cada empresa que teníamos en ese momento el tema de seguridad, y lo que hicimos fue ver cuáles eran las actividades buenas prácticas que tenían cada empresa. No voy a entrar en las buenas prácticas de cada empresa, sino solamente os quiero que conozcáis la historia y las identificamos. Esto es una presentación que hicimos al final de la visita y del trabajo de todas las plantas para de alguna forma que sean el benchmarking, lo mejor que conocemos en Navarra, y puedan ser establecidas ese tipo de prácticas en otras empresas de Navarra. Aquí tenemos SNLK, esto es ya Kipse. Son diferentes tipos de sistemas que se utilizan para protección, o este, por ejemplo, es un sistema que tenemos para corte y soldadura en Kipse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo más importante no es, sí, hemos hecho esto en SNLK, es una cosa que está muy bien, mejor que en otras fábricas. Esto en SKF, mejor que en otras fábricas. Esto en Kipse, mejor que otras fábricas. Y luego ese trabajo lo ponemos en común. Pero no hacemos nada si no lo ponemos luego en marcha en nuestras empresas. Entonces, lo que os quiero comentar es 2 ejemplos de cosas que se fueron viendo durante las visitas a las plantas y que luego ya antes de terminar el proyecto ya se habían implantado en otra planta de las compañías que estaban participando en el clúster. Esto se llama transversalización. Aquí os voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos un accidente subiendo estas escaleras que vais a ver ahora en el vídeo. Si arranca. Y en nuestra visita a SKF pues vimos un detalle de una cinta que luego la aplicamos y eliminamos esas escaleras y corregimos definitivamente el problema de riesgo de esas escaleras para pasar una cinta. El vídeo es suficientemente explicativo. Ahí tenemos la escalera, por debajo hay una cinta por donde pasa material. En la foto pues más o menos va normal, pero muchas veces los operarios salen corriendo, saltan incluso las escaleras. Y nosotros cuando fuimos a SKF, pues vimos un detalle. Aquí analizamos muchas más cosas en la visita y pusimos acciones, pero este es el caso concreto de lo que vimos. Esa cinta se mueve y deja pasar a la persona sin tener que ir por encima de la cinta. Entonces eso nosotros lo copiamos y hicimos esta cinta, donde vais a ver ahora que la persona pasa moviendo la cinta y colocando. Es una idea que es muy sencilla, pero a nosotros nos ha solucionado un riesgo de accidente grande que teníamos en la planta. Hemos tenido ahí ya en el último año un accidente y en varios años hemos tenido hasta 3 accidentes con esa cinta. Entonces aquí lo importante es cuando se va a una fábrica, el ver las cosas buenas de la fábrica. No se trata de ver las cosas malas, porque si nos fijamos en las cosas malas, no somos capaces de ver las buenas y de incorporarla en nuestra planta. Entonces esa es un poco la filosofía de trabajo que estamos teniendo en el clúster. Antes ha comentado Joaquín
que es importante la colaboración. No es que sea importante, es que es lo primero. Tenemos que colaborar y tenemos que todos dar. La empresa, por pequeña que sea, tendrá buenas prácticas, seguro. Y las empresas grandes tendrán muchas cosas malas, y sobre todo son viejas, pero también tendrán cosas buenas. Entonces lo que tenemos que aprender todos son las cosas buenas. Os voy a poner otro ejemplo. Sí, aquí este otro ejemplo. Nosotros tenemos una sala de formación, vais a ir viendo la sala de formación donde... ¡Epa! Es que a mí esto es... Un ratón. Me hace falta el ratón. Entonces nosotros lo que hacemos es... somos empresa japonesa y en Japón lo que hacen es muchas prácticas en la formación. Se emplean los 5 sentidos. Ahí, por ejemplo, se está viendo la fuerza que tiene un cilindro apretándote al dedo y tú cuando notas que ya no puedes más sueltas. Ahí se ve el atrapamiento, el riesgo que tiene y cómo no hay que utilizar la mano para pillar. Y aquí ahí veis que está... Son virutas. La necesidad de las gafas para evitar que te entren las virutas al ojo. Bueno, esto es una mesa donde simulamos todas las posibilidades de atrapamiento que hemos tenido en la fábrica. De tal forma que por esa mesa pasa todo el personal para sentir la fuerza que tiene el aire comprimido, ver qué pasa como quieras con tu mano hacer quitar un atasco. Y la verdad que con ese tipo de mesas, vamos a decir, prácticas, que es una forma, o sea, tú si dices a una persona, no metas la mano en el cilindro, pues le llega el 5%, porque luego está la presión del día a día de producción, de no sé qué, de que no quieres que pare la máquina, al final termina metiendo la mano. Pero si ya nota el dedo, ve el efecto del cilindro, y luego en el otro, que os lo voy a volver a poner, en el otro que le ponemos una mano atada a su brazo para que vea que no se puede salir, está chillando, porque cuando te atrapas el chillido que da una persona es horrible, cuando la sensación de estar atrapado, lo nota, y luego le estamos echando aire, que eso no se ve, para que note que está en una situación difícil, ¿no? Entonces, en nuestra filosofía pues tenemos varios elementos de este tipo para ir mejorando la seguridad. Entonces, cuando se hizo la visita del clúster a nuestra sala de formación, entre otras cosas, pues el personal de SKF vio ese banco, y aquí podéis ver el banco que hicieron ellos, copiando el banco que teníamos nosotros, mejorándolo y adaptándolo a su fábrica. Aquí podéis ver al director de la planta, Julián, con todos los demás, y hicieron una formación a toda la planta y hubo un cambio totalmente cultural dentro de SKF con el tema de seguridad. De hecho, ahora mismo les han nombrado la mejor empresa en seguridad de SKF de todo el mundo. El otro día estuvo el presidente, nos contaba ayer Julián, estuvo el presidente de SKF Mundial en Tudela, le enseñaron el tema de este banco y sintió la presión y todo, y les decía que jamás en la vida había visto algo tan interesante desde el punto de vista cultural para que llegara a la gente, ¿no? Entonces, con estos dos ejemplos lo que os quiero decir es que al final las cosas que se aprenden visitando las plantas son cosas sencillas, pero que pueden cambiar totalmente la cultura de la planta que ha visto ese tema, ¿no? El caso de SKF es un ejemplo, el anterior que nosotros copiamos del tema de la cinta, que parece una tontería, pero es otro ejemplo, y sumando estos pequeños ejemplos realmente se aprende muchísimo viendo las plantas, ¿no? Y esta es la filosofía que tenemos. También la siguiente... estuvimos viendo Snelleke y nosotros pues no utilizamos vagones, utilizamos carretillas y tal, y bueno, y vimos el gancho como lo tenía y tal, y lo hemos puesto también en Kipse, lo vamos a ir poniendo, ¿no? Para mejorar el tema de eliminación de carretillas, que es uno de los problemas que tienen las plantas.
Entonces, con esto, de alguna forma, vuelvo a intentar otra vez explicar, ¿no? Pertenecer al clúster significa que vas a tener la oportunidad de colaborar con empresas que tienen las mismas inquietudes que tú, con empresas de diferentes tamaños, con diferentes formas de hacer las cosas, y lo que siempre habrá una colaboración, tiene que haber... o sea, no vale con venir al clúster y ir a ver Volkswagen, o ir a ver SKF, o ir a ver Kipse. No, no. Lo que hay que hacer es todos colaborar y compartir las experiencias, compartir la planta, porque además también cuando se ve una planta también puede haber sugerencias positivas de, oye, podéis hacer esta mejora o esta otra mejora, ¿no? Entonces nosotros todo lo enfocamos, digamos, desde este punto de vista de la colaboración y el ver qué cosas realmente funcionan en las plantas, la practicidad de las cosas. Entonces un poco la visión que tenemos. Ahora. También en junio hicimos unas jornadas donde participaron muchas empresas del sector, donde se identificaron pues temas a poder tratar y mejorar dentro de lo que es el sector. Y un poco repetir lo que ha dicho antes Joaquín. Este año empezamos con un tema de calidad. O sea, las prioridades en una planta tienen que ser 0 accidentes y 0 reclamaciones de cliente. Esto es como estamos marcando esa prioridad dentro del clúster. Ahora pues queremos ver cómo se trabaja la calidad, y no desde el punto de vista de procedimiento, porque todos tenemos la ISO TS o la ISO que corresponda, sino dentro de cómo es la cultura de la calidad, cómo es la cultura de cómo se actúa ante una reclamación de cliente, cómo se actúa ante un defectuoso, qué tipo de mejoras de Kaizen se hacen, etcétera, etcétera. O sea, cuando tratamos un tema lo hacemos desde el punto de vista práctico. Como habéis visto, 2 ejemplos, y sobre todo de cambiar la cultura de las empresas, ¿no? Podemos ver esta cosa buena aquí en calidad ahora, veremos, creo que se apuntaron 6 o 7 empresas para ver las plantas de calidad. Este es un proyecto que queremos presentar a finales de, alrededor de Semana Santa. Entonces primero tendremos que ir a ver las 6 empresas. No significa que solo hay 6 empresas, sino que se verán 6 plantas, pero habrá participantes, habrá, pues yo espero que los 19 restantes del clúster o los que se apunten posteriormente. Y la idea es esa, la idea es conseguir empresas de 0 accidentes y 0 reclamaciones de cliente. Y esto es todo lo que os quería contar. Bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo creo que con esto os podéis hacer una idea de lo que os decíamos al principio, de que se han hecho cosas muy interesantes en este tiempo, pero que somos conscientes de que queda muchísimo terreno todavía por recorrer y muchísimas más cosas que hay que aportar a los asociados, a los que están y a los que estarán, ¿no? Por ejemplo, siguiendo otra vez el ejemplo de Galicia, de CEAGA, el clúster de allí, una de las muchas cosas que han hecho que nos parece muy interesantes, han hecho recientemente, fijaos, descendiendo a lo práctico, un showroom de 124 piezas que le suministran a Citroën en Galicia, le suministran proveedores de larga distancia. Pues han hecho un showroom a ver si encuentran proveedores locales que les puedan aportar ese producto. Cosas de estas son las que tenemos que ir haciendo también poco a poco, paso a paso. Y como no tenemos mucho más tiempo, porque me están diciendo ya que se nos acaba lo que teníamos previsto, dejamos 2 o 3 minutos por si hay preguntas. ¿Te parece? A mí sí que me gustaría saber cómo encaja Volkswagen en toda esta estructura, porque hemos hablado de la cadena de valor. No sé si vais a tirar un poco de la línea cliente-proveedor de Volkswagen para ir aumentando el número de empresas en el clúster, si esa es vuestra intención, si no, es un poco... ¿Respondes tú o respondo yo? Como quieras. Volkswagen al principio no entró en el clúster. Sí. Y entonces le hemos dejado entrar al clúster con relación 1 a 1. Otra cosa es que Volkswagen obviamente tiene muchas empresas del sector que Volkswagen va a querer que estén dentro del clúster. Luego eso será una línea de entrada de empresas dentro del clúster. Nosotros no vamos a negar la entrada de ningún tipo de empresa. Lo que sí es claro que es un tema que hemos comentado antes, tema del respeto, ¿no? Aquí todos somos uno. O sea, no
O sea, aunque luego cambiemos las cuotas y unos paguen 1.000 y otros paguen 500, no por pagar 1.000 vas a tener más votos y se va a hacer lo que tú quieras. Se va a hacer aquello que consideremos todos que es práctico para todas las empresas. De hecho, ayer tuvimos la Asamblea General y las líneas, las 3 actividades que vamos a hacer principales, no hay ningún problema, porque al final, en el sentido es que las empresas sabemos lo que queremos hacer. Sí. ¿Tenéis distintas líneas de gestión o de operación? Que sería la de gestión, otra de calidad, la central de compras. La parte comercial también lo que se desarrollar o impulsar desde el inicio del clase de un concurso que sería una promoción internacional o abordar el mercado. Eso estuvimos viendo y de hecho en alguna línea más concreta aparece el tema de internalización. Lo que pasa que en este momento pues no hay masa social dentro de lo que es el clúster que le lleve a eso, ¿no? Por ejemplo, Kipse somos una multinacional, ¿no? SKF es una multinacional y luego dentro del sector de pequeñas empresas pues no hay una inquietud en ese aspecto ahora. Está dentro en alguna línea aparece, pero no está dentro de lo, digamos, inmediato, hoy por hoy. ¿Cuál es el tamaño de la empresa más pequeña que sea miembro del clúster? No sé. Son multinacionales. Sí. ¿No puede dar la impresión de que es para grandes empresas? No sabría decirte cuál es la más pequeña ahora mismo por tamaño. Hay algunas que tienen 15 empleados o por ahí, pues Wayplus o... Plásticos Brello, no sé cuántos. Sí, Plásticos Brello son menos de 20 empleados también. O sea, hay pymes. Aquí por el tamaño no se va a excluir a nadie. Eso lo tenemos muy claro. Y como ha dicho Daniel, además, por el momento y sin ánimo de cambiar a corto plazo, es una empresa un voto. O sea, vota igual Plásticos Brello que Volkswagen, ¿no? No hay discriminación por tamaño, ni por grande ni por pequeña.